No sé tú, pero yo crecí con Destino Final. Y cuando digo crecí, no es una forma de hablar. Me refiero a que durante una buena parte de mi adolescencia, cada vez que abría una puerta, que subía a una escalera mecánica, que encendía el microondas o me ataba los cordones, pensaba en la muerte. En una muerte absurda, impredecible, injusta y terriblemente ingeniosa. Ese era el legado de la saga. Te reprogramaba la cabeza para que desconfiaras de todo. Y lo hacía sin necesidad de asesinos con máscara, sin criaturas sobrenaturales, aunque la muerte lo sea, y sin sustos fáciles. Solo con lógica, azar y un sentido del sadismo que rozaba lo artístico. Por eso, cuando me enteré de que se viene Destino Final 6, Lazos de Sangre, no pude evitar sentir un cosquilleo raro. Una mezcla entre la ilusión de volver a una zona conocida y el miedo de encontrarme con algo que ya no funciona. Porque admitámoslo, no todas las secuelas han tenido la misma fuerza. Algunas muertes eran forzadas, otras demasiado exageradas, y más de una película se sintió como una repetición sin alma. Pero la fórmula, cuando se hace bien, sigue siendo tan eficaz como siempre. Y ahí está el gancho. El título me intriga. Lazos de Sangre. ¿Qué significa eso en el contexto de Destino Final? ¿Una familia que comparte un destino? ¿Parientes que arrastran una maldición? ¿Un grupo unido no solo por el azar, sino también por los vínculos? Me gustaría que fueran por ahí, que exploren la idea de que no puedes salvarte solo porque eres más listo o más rápido, sino que la muerte tiene paciencia y una lista. Y si tu apellido está en ella, lo llevas tatuado en el alma. Lo que espero de esta sexta entrega no es una revolución. No quiero que reinventen la saga con un enfoque cerebral o experimental. Number quiero que vuelvan al origen, a ese ritmo seco y directo, donde la tensión no se construye con violines chirriantes, sino con planos sostenidos de objetos cotidianos que se alinean como fichas de dominó. Quiero mirar una cuerda de tender ropa y sentir escalofríos. Quiero ver cómo una taza de café cae al suelo y mi corazón se acelera como si acabara de estallar una bomba. También me gustaría que apostaran por una ambientación distinta. Tal vez cambiar el escenario clásico de instituto o de ciudad genérica. ¿Qué tal una historia desarrollada en un entorno rural o en una comunidad aislada donde todos se conocen? Eso le daría un matiz nuevo al juego del destino, porque el anonimato ya no serviría de escudo. Sería más personal, más íntimo y mucho más doloroso. Y si tú también estás esperando esta película o te ha removido algo este texto, apoya el canal, suscríbete a El Ático de Velayud, deja tu like y dime en los comentarios cuál fue la muerte que más te impactó de toda la saga. Aquí hablamos de cine con entrañas, sin filtros y con todo el morbo que nos hace humanos. Y por supuesto, quiero muertes. No lo voy a negar, pero no muertes por morbo. Muertes diseñadas como coreografías del caos. Muertes que uno vea y diga, Dios, esto podría pasar. Esa es la magia. Que la ficción se cuele en lo real. Que al terminar la película no quieras subirte al coche, ni ducharte, ni caminar bajo un ventilador de techo. Que te quedes un rato más en el asiento, revisando mentalmente todas las posibles formas en que podrías morir volviendo a casa. También espero que no se olviden de algo esencial, el tono. Porque Destino Final, cuando acierta, tiene un humor muy negro. No es parodia, no es comedia. Es esa ironía amarga de saber que el ser humano puede inventar 1000 maneras de sobrevivir. Pero la muerte siempre gana, y cuando lo aceptas, incluso te ríes, porque ya no hay nada más que hacer. Solo mirar cómo todo se desmorona de forma poética. Me pregunto si volverán algunos guiños a las entregas anteriores. Si veremos conexiones ocultas, cameos, pistas, referencias. Me encantaría sentir que esta sexta parte no llega de la nada, sino que forma parte de un universo más grande, donde cada muerte cuenta y cada error tiene eco. Y si juegan bien sus cartas, podrían dejar la puerta abierta a mucho más. Tampoco estaría mal que se atrevan a jugar con la idea del castigo heredado. Que no solo muera quien engañó a la muerte, sino que su entorno también cargue con las consecuencias. Un hijo, una pareja, alguien que no estuvo en el accidente, pero que sufre la onda expansiva. Porque así es el destino, injusto, frío y a veces cruelmente poético. En el fondo, no espero perfección.
Solo quiero sentir de nuevo esa tensión infantil, ese sudor frío que me recorre la espalda cuando veo un cuchillo mal colocado o una plancha encendida cerca de una cortina. Quiero volver a ser el adolescente que miraba todo con miedo, pero que no podía dejar de mirar. Así que sí, estoy esperando Destino Final 6, lazos de sangre, con ilusión, con reservas, con esa mezcla rara que solo despiertan las sagas que te marcaron. Y pase lo que pase, sé que, al menos durante un rato, volveré a creer que hasta el objeto más tonto puede matarte. Y eso, en los tiempos que corren, ya es un logro. El ático de Pelayú. El ático de Pelayú. El ático. A shadow moves, no warning sign. We ran but left the bloodline. One breath, one step, the air turns cold. The future's written, but never told. Tied by death, we share the flame. One mistake, and all's the same. You dodge the fall, but it comes again. In every name, the curse remains. The glass will crack, the wire will fray. No place to run, no price to pay. We watch it spin, the final thread. It's not who dies, it's what gets left. Tied by death, we share the flame. One mistake, and all's the same. You dodge the fall, but it comes again. In every name, the curse remains. The curse remains. Si te ha gustado este viaje por las expectativas, la nostalgia y el terror que nos deja la saga Destino Final, te invito a suscribirte a El Ático de Belayud. Aquí hablamos del cine que deja huella, del que se mete bajo la piel. Dale like, comparte y déjame en los comentarios tu teoría, tu miedo o tu muerte favorita. Porque este canal también tiene su lista, y tú estás en ella.